Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. La noche del 19 de septiembre de 1961, cuando volvían de sus vacaciones por una ruta solitaria de New Hampshire, Betty y Barney Hill vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y los obligó a detener el auto. Dentro del auto, Barney, Betty y su perrita Delsey viajaban con tranquilidad. Según su relato, era tarde en la noche y no había casi nadie en la ruta cuando a la altura del pueblo de Groverton vieron un punto brillante en el cielo. Primero pensaron que era una estrella fugaz, pero su movimiento era muy extraño. En lugar de caer, parecía subir en el cielo hasta detenerse cerca de donde se veía la luna, que estaba en cuarto creciente. Betty le dijo a Barney que tal vez fuera un satélite artificial, esos artilugios que el país estaba lanzando al espacio desde hacía unos pocos años, y le pidió a Barney que parara a un costado de la ruta para poder verlo mejor, y de paso dejar que Delsey hiciera sus necesidades. Betty con unos binoculares que había comprado hacía poco, y Barney con una pistola que siempre llevaba. No temía que lo asaltaran en la soledad de la ruta, pero sabía que por esos parajes solían aparecer osos. Mirando con los binoculares, Betty siguió el recorrido del punto, que volvió a moverse y emitir luces centellantes de diferentes colores. Barney, que estaba vigilando a Delsey, no le prestó mayor atención y le dijo que tal vez fuera un avión común y corriente. Volvieron al auto y avanzando a poca velocidad siguieron a la luz, que a su vez parecía seguirlos a ellos. Por momentos quedaba oculta detrás de los picos de las montañas, pero después reaparecía cada vez más cerca. En un momento les pareció que el objeto pareció aterrizar sobre la montaña Cannon, pero despegó de pronto y se acercó al auto rápidamente. Estaban a poco más de 1 kilómetro de Indian Head, un pequeño pueblo, cuando lo que había sido un punto luminoso descendió hasta unos 20 o 25 metros sobre el auto. Asustado, Barney frenó, casi enceguecido por la luz que llenaba todo el campo de visión del parabrisas. Algo los hizo bajar del auto, y Barney enfocó los binoculares en el objeto que emitía la luz. Vio una nave en forma de disco con ventanillas, a través de las cuales divisó entre 8 y 11 seres de forma humanoide que los miraban a ellos. Barney creyó que estos seres empezaban a manipular un tablero con instrumentos, mientras uno de ellos, que seguía mirándolos desde la ventana de la nave, le dio una orden que escuchó telepáticamente. «Quédate donde estás y sigue mirando». Eso sintió que le decía. Barney y Betty, petrificados, vieron cómo la nave se acercaba todavía más hasta ponerse unos 15 metros sobre sus cabezas. No supieron cómo reaccionaron, pero como si se hubieran puesto de acuerdo, los dos corrieron hasta el auto. Después Barney recordaría que le gritó a Betty, «Nos van a capturar». Salieron disparados en el auto mientras el objeto o la nave seguía sobre ellos hasta que desapareció. Entonces escucharon una serie de sonidos mecánicos que hicieron vibrar el auto, y después otros que parecían ser beeps, y después nada. Ni Betty ni Barney recordarían después cómo llegaron a su casa. Los días que siguieron se comportaron de manera errática, tenían compulsión a ducharse cada rato, tiraron toda la ropa que habían usado en el viaje y empezaron a dibujar compulsivamente la nave. Y Betty especialmente se despertaba todas las noches en medio de horribles pesadillas que no podía recordar. 3 días después, Betty llamó por teléfono a la base Peace de la Fuerza Aérea e informó sobre el encuentro con la nave extraterrestre. Al día siguiente los visitó el mayor Paul W. Henderson, que conversó con ellos durante media hora. En su informe, fechado el 26 de septiembre de 1961, el militar escribió que posiblemente hayan confundido al planeta Júpiter con un plato volador. De todos modos, la información fue enviada al Proyecto Libro Azul, el equipo de investigación OVNI de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El caso quedó congelado casi 3 años, hasta que entró en escena Benjamin Simon, un prestigioso neurólogo y psiquiatra especializado en terapia de la hipnosis. En 1964, durante un periodo de 6 meses, Simon hipnotizó en varias sesiones por separado a Betty y a Barney. Fue entonces, en estado de hipnosis regresiva, que ambos recordaron casi lo mismo. Para llenar el bache desde que la nave desapareció, sintieron la vibración en el auto y llegaron a su casa.
un periodo que tenían borrado de sus conciencias. Según los relatos que hicieron, cuando el auto empezó a vibrar, fueron secuestrados por los tripulantes de la nave extraterrestre, que los sometieron a varias pruebas, y les reprogramaron la mente para que no recordaran lo que les había ocurrido. Betty y Barney coincidieron en describir a los alienígenas. Medían alrededor de 1,5 metros, tenían la piel color gris y tenían una cabeza grande y calva, en forma de pera invertida, con ojos grandes y nariz y bocas pequeñas. Aquí debo hacer un apunte. Esta descripción fue increíble para la época, porque era la primera vez que estaban describiendo y dibujando a los famosos grises tal y como los conocemos. Según Betty, podían comunicarse con ellos telepáticamente, pero en algún momento del proceso, el que parecía el jefe del grupo les habló en inglés. Betty también transmitió una supuesta información que le dio el líder de los extraterrestres, en base al cual se pudo confeccionar un mapa estelar del sistema binario Zeta Reticuli, a 39 años luz de la Tierra, de donde provenían los tripulantes del OVNI. Simon llegó a la conclusión que tanto Betty como Barney tenían falsos recuerdos, que habían sufrido una especie de amnesia y que habían creado involuntariamente toda la historia para llenar ese hueco en sus memorias. Es como si quisiera tapar esta historia al mundo. Barney y Betty intentaron retomar sus vidas comunes y corrientes, pero alguien filtró la historia de su posible secuestro por extraterrestres. El 25 de octubre de 1965, el Boston Traveler publicó en su portada un artículo titulado ¿Fueron secuestrados por un ovni terrorífico? Poco después, el periodista John Luttrell del Traveler consiguió las notas de las entrevistas que el Dr. Simon había tenido con Betty y Barney. La historia, que Betty y Barney nunca habían querido hacer pública, recorrió el mundo poco después, cuando la agencia de noticias UPI compró la historia escrita por Luttrell y se la dio a sus medios abonados de todo el planeta. Entonces la tentación fue más fuerte que la reserva de la intimidad, y los Hill se asociaron con el hasta ese momento escéptico Dr. Simon y el escritor John G. Fuller para darle forma al libro The Interrupter Journey sobre este caso, donde además incluyó una copia del mapa estelar del sistema Zeta Reticuli, dibujado por Betty. La obra se convirtió en bestseller. Barney Hill murió de una hemorragia cerebral el 25 de febrero de 1969. Después de la muerte de su esposo, Betty fue alejándose paulatinamente de la exposición pública e incluso llegó a denunciar el espectáculo comercial y el circo mediático en el que se había convertido el tema de los ovnis. Sin embargo, volvió al ruedo en 1995 con la publicación del libro Una aproximación a los ovnis desde el sentido común. Betty murió de un cáncer de pulmón el 17 de octubre del 2004, a los 85 años. En su testamento donó sus notas, las grabaciones de sus entrevistas y otros objetos relacionados con su supuesta experiencia con los alienígenas para que se montara una colección permanente en la biblioteca de la Universidad de New Hampshire. Para entonces, el caso de los Hill había pasado a la historia como el primer caso de abducción hecho público y uno de los mejor documentados. Dio lugar a diversos artículos, programas, libros y hasta una película, The UFO Incident, de 1975. Además, su relato supuso el disparador para miles de personas de todo el mundo que desde entonces han asegurado haber sido abducidos por extraterrestres. El primer caso documentado de una abducción extraterrestre. ¿Será real? Desde mi punto de vista, sí lo fue. Aunque al final tú tienes la última palabra. Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.